Listo, ahora sí. Buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos en el espacio de la palabra empeñada, un espacio generado por Bibliópolis, Vive Cultura y Territorio. Un cordial saludo de la Administración Municipal, del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. Bienvenidos a la difusión y socialización de los proyectos ganadores en el área de literatura para el portafolio de estímulos de Zipaquirá 2020. Hoy tenemos la fortuna de estar acompañados pues con algunos de los ganadores, no están todos, pero pues hoy esta noche nos acompaña Alejandro Castro Jula con su trabajo Los vientos andinos, de lo mágico a las artes. Nos acompaña Vianey Liliana Bello con su trabajo El arte como herramienta para la transformación y la reconciliación en la sociedad colombiana. Tenemos la fortuna también de estar con Adriana Marcela Rincón Forero con su trabajo Cuentos para Rato y La cura para la peste del insomnio. También estamos con Javier León Duitama con su trabajo Celebraciones Bicentenarias en Zipaquirá, representaciones históricas en la transformación en la sociedad colombiana. Entonces, pues, y en el panel nos acompaña Mario Rincón y mi persona, Edison Rodríguez. Entonces, pues, buenas noches a todos y a todas. Hola Aleja, hola Adriana, hola Vianey, hola Javier, ¿cómo están? Yo, hola Mario. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Buenas todos. noches. Bueno, vamos a comenzar con Buenas nuestro conversatorio noches. con Mario, que nos va a hacer una pregunta. Eh, Buenas noches a todos los invitados, al público que nos acompaña esta noche. Eh, Vamos a empezar con la primera pregunta de esta noche, comenzando por Ney, si Alejandra, Adrián finaliza. A ver, ¿cómo fue el proceso que hicieron hasta llegar al estímulo en esta convocatoria? Si algo, pues yo la repito, ¿no? ¿Cómo fue el proceso del proyecto para ganar el estímulo? Vamos a hacer en el orden a Aleja, Adri, Vianey y de últimas Javier. Entonces, Aleja, ¿cómo fue el proceso del proyecto para ganar el estímulo? Buenas noches a todos los que nos siguen a través de Bibliópolis y pues darles el agradecimiento de antemano pues por darnos este espacio de difusión de nuestro trabajo. Bueno, el proceso, digamos que para el portafolio de estímulos del 2020 pues se hace un proceso a través de la plataforma del instituto donde se tiene que anexar pues la experiencia artística, una serie de documentos pues cuando son grupos, cuando es natural, cuando, bueno, todas digamos que toda esa mecánica de documentos y obviamente pues hay que redactar un proyecto donde pues se habla de dónde se quiere llegar, a qué público se quiere transmitir, digamos, la información o lo que uno quiera escribir. Entonces, ese proyecto pues pasa por unos jurados y ellos son los que definen cuáles proyectos eran ganadores en esta oportunidad. En esta ocasión del 2020 hubo la oportunidad de que más escritores ganaran los estímulos pues por cuestión de la emergencia sanitaria y todo eso. En otras anteriores convocatorias, pues había solamente un premio para literatura y pues me alegra muchísimo que se haya abierto, digamos, para otras personas que tengan la oportunidad de participar. Gracias, Aleja. Adri, Adriana Rincón, ¿cómo fue tu proceso para acceder a este estímulo? Bueno, muy buenas noches para todos. También extenderles unas palabras de agradecimiento y de gratitud por brindarnos este espacio de acercamiento y de reconocimiento de las iniciativas literarias que confluyen a nivel local, ¿no? Bueno, pues yo ya he venido realizando algunos acercamientos y procesos con el portafolio de estímulos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes Ipaquirá. Ya tuve la oportunidad de presentar un proyecto, pero en esa ocasión fue en el área de patrimonio. Y pues en esta ocasión me llamó mucho la atención la crónica, es el género en el que me presenté. Es un género en el que pues he venido trabajando de forma juiciosa en los últimos años y pues particularmente con el personaje del que les voy a hablar más adelante, ya había tenido unos acercamientos previos y consideré que
pues el legado, vida y obra de este personaje efectivamente es digno de plasmarse en letras, básicamente eso. Gracias, Adri. Mario. Bueno, Vianey, ¿cómo fue tu proceso para acceder al estímulo? Pues como mis compañeros, muy buenas noches a todos, como mis compañeras lo han manifestado, también quiero yo hacer parte del agradecimiento al espacio de Bibliópolis por otorgarnos el espacio para la difusión de nuestros proyectos, y muchas gracias a Paula, a Andrés, a Timao, que nos han colaborado muchísimo con la edición. El proceso, esta es la primera vez que yo participo, básicamente lo que ya han dicho Adriana y Alejandra, la entrega de los documentos, la elaboración del proyecto, bajo justificación, bajo objetivo, bajo, digamos, al ser un tema libre, se dio más la posibilidad de trabajar desde un área que en lo personal a mí me gusta, que es hablar sobre la violencia en Colombia. El arte en sí, en mi trabajo, es el arte como herramienta para la transformación y la reconciliación en la sociedad colombiana, y esto me dio la oportunidad de realizar el ensayo, en el cual argumento de una forma objetiva y desde un lenguaje simple, como lo hice en mi propuesta, la historia del arte y la reconciliación a través del conflicto armado colombiano. Es un proyecto que también en su momento llega a ser partícipes al área de Cundinamarca y Zipaquirá, y pues realmente con una gran satisfacción por haber ganado este estímulo del 2020 en el área de literatura, ya que, como bien lo dijo Alejandra, se abrieron puertas en las que muchas personas que tal vez no habíamos tenido la posibilidad de participar en proyectos anteriores, en iniciativas de los portafolios anteriores, lo pudimos hacer en este, y también, digamos, ganar un poco de autorreconocimiento y reconocimiento de los compañeros artistas. Gracias, Vianey. Gracias. Bueno, recordarles al público de que cualquier inquietud o alguna pregunta que tengan, la hagan. Si que tienen alguna pregunta a los que nos acompañan hoy en el panel, el conversatorio, pues que nos la escriban por Facebook y nosotros la replicamos acá en el en vivo y le hacemos la pregunta. Va a haber un espacio al final del conversatorio para las preguntas del público, entonces les recomendamos, o si quieren hacer la pregunta. Javier, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo fue tu proceso para acceder a este estímulo del municipio? Primero, para vincularme al municipio, porque siempre fuera, he estado pues en Bogotá particularmente y en Chía, y pues apenas vi la convocatoria decidí participar porque venía haciendo unas investigaciones al respecto, particularmente en un ensayo que estoy, pues en el ensayo que hice, ya venía trabajando con cosas similares en Bogotá, sobre todo en la universidad, y también venía de ganarme un concurso a nivel nacional de una temática muy parecida. Entonces, al final lo terminé relacionando con el municipio, y pues qué mejor está para aportar y para poder vincularme con mi tierra querida y mi amada Zipaquirá del alma. Qué bien. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poquito ya más a fondo sobre los temas en específico que trataron en sus proyectos. Aleja, ¿de qué se trata Los vientos andinos, de lo mágico a las artes? Bueno, en esta oportunidad decidí escoger pues la crónica. Pienso que es una de las formas de escribir que más me gusta, tanto en la parte escrita como en la parte audiovisual. Entonces lo que quise fue como mostrar como esa ancestralidad de la parte artística desde la parte muisca. Yo pienso que a nosotros los ipaquireños nos hace falta mucha memoria de lo que fuimos, de los rasgos que nos quedaron a nosotros de los indígenas. Entonces, a través de ese trabajo que estoy todavía terminando de depurar y desarrollar, es precisamente mostrar que muchos de esos talentos, tanto en la pintura como en la literatura, en la artesanía, pues tiene una memoria y tiene una raíz.
Entonces, a través de esta crónica quiero como hacer un pasaje de cómo los indígenas desarrollaron diferentes artísticas y de cómo esto ha influido en el presente y cómo las artes han influido en Zipaquirá. Para nadie es una mentira que Zipaquirá es tierra de escritores, de poetas, pues obviamente en la crónica quiero enfatizar muchísimo porque se ha destacado muchísimo en esta área y también pues pasar por la importancia que ha tenido no solamente los indígenas zipaquireños, sino la interrelación y la articulación con los indígenas de la zona del área de Almeidas, del área de Tocancipá, de todos los alrededores, porque ahí teníamos otros indígenas que eran de otra tribu, y cómo esos saberes pues se fueron intercambiando para llegar a la artística, a lo que somos hoy. Tal vez esa es la magia, en la danza, en la escritura, entonces por eso le puse los vientos andinos y hablar de la magia de las artes que está presente en el alma indígena y obviamente en lo que somos y nuestro linaje. Claro, yo, digamos, tengo entendido, por ejemplo, que los muiscas fueron grandes orfebres, ¿no? Digamos que fueron Así es. grandes escultores y trabajaron el metal del oro muy impresionantemente, ¿no? Está esta cuestión de los tunjos que son como elementos mágicos para reactivar el territorio y proteger el territorio, que los taironas, digamos, como que también tenían esa cuestión del oro, pero una cuestión más estética, era de los areticos, de los collarcitos, pero los muiscas sí tenían, digamos, una relación con la escultura y lo mágico. ¿Cómo tú en tu trabajo averiguas algo sobre la escritura o sobre una estética en específico muisca? Pues en las investigaciones que hay de la Universidad Nacional, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Javeriana, que he visto como monografías, pues infortunadamente mucho de la literatura muisca no se ha podido pues, desarrollar porque está el muiscabún, que es precisamente el lenguaje de ellos, y lo que hay es como la tradición oral básicamente, lo que son los mitos y leyendas que tenemos más por la tradición de nuestros abuelos, que es el mito de Chiminigagua, el salto del Tequendama, Bachué, Bochica, que yo creo que está en el imaginario colectivo de todos. La literatura como tal de escritos muiscas es muy difícil de encontrar. Hay investigadores de la Universidad Nacional que están ahorita desarrollando precisamente lo que te decía, el muiscabún, que en mi crónica pues redactó un pedacito de qué es este muiscabún. Hay muchísimas personas empíricas que están investigando todavía la significación de las palabras muiscas, ya que ellos en una sola expresión podían manifestar una frase completa y era de gran profundidad semiótica. Entonces, digamos que es complejo ese estudio y pues lo que hacemos es un pasaje de cómo fue este muiscabún, la importancia que tiene en el territorio, los escritos que hay en España de este muiscabún y precisamente cómo fue evolucionando la literatura a través de los tiempos en Zipaquirá específicamente. Ujú. ¿Tú qué evidencia verías actualmente de los escritores de Zipaquirá contemporáneos y, digamos, de los que conoces, cómo lo relacionas con esta tradición muisca? ¿Ves, digamos, algo con lo que se pueda enlazar o ligar? Bueno, infortunadamente yo digo que pues en el siglo, o sea, cuando ya estaba Carlos III, el idioma que se obligó en la Nueva Granada fue el español, el castellano, Ujú. y se dejó atrás todo lo que fue el muiscabún. Sin embargo, pues ya con el tema de la independencia y todo eso, pues el lenguaje cambió y digamos que los temas cambiaron y esa cosmogonía indígena quedó como de lado. En ese orden de ideas, ¿qué se empezó a hacer? Pues escribir de una forma más estructurada. Yo creo que fue evolucionando muchísimo la literatura. ¿Qué tenemos ahorita de rasgos todavía, digamos, en los escritores ipaquireños o en algunos que se ha leído, como de la generación sin nombre, de Álvaro Rodríguez Torres, y de los antiguos de Belisario Peña y de otros de esas épocas? Es precisamente esa empatía y ese como esa introspección con el entorno. Yo pienso que eso nos quedó de los indígenas. Los muiscas vivían en alteridad con la tierra, estaban muy inmersos con el paisaje, con los astros, con sus sucesos diarios, y pienso que la poesía siempre, en específico la poesía zipaquireña, siempre ha estado rodeada de eso, de hablar del entorno, empezando por el himno de Zipaquirá que habla del Palacio de Sal, y de todas las cosas que nos rodean. Pienso que ese apego a la tierra está inmerso en todos nosotros. Listo, Alejita, para terminar contigo, me gustaría que como que hicieras una invitación o que nos recomendaras cómo hacemos para recuperar un poco esa tradición, como para recuperar un poco el contacto con lo ancestral, con toda esa magia indígena, muisca, que a propósito
Creo que Reichel Dogmatov es un investigador alemán, ya murió, antropólogo, creo que hablaba sobre que habían encontrado unos cráneos mayas en el territorio y unos cráneos de incas también, entonces al parecer como que el lugar de la sabana y el lugar de los muiscas era el territorio de la universidad indígena, algo así por el estilo había entendido yo, donde venían de distintas tribus del norte y del sur a estudiar a lo que hoy es la sabana de Bogotá y se graduaban en el Templo del Sol. Entonces, como una invitación alejita como o un consejo para recuperar ese contacto con lo ancestral, que al parecer fue muy importante, pero como que lo olvidamos o no lo recordamos. Precisamente hablando de eso, yo pienso que son dos procesos fundamentales. Primero es el reconocimiento de la memoria y lo segundo el reconocimiento al territorio. Si nosotros no sabemos en qué territorio vivimos, de quiénes descendemos, todo, digamos, lo que hay atrás, lo que dice el poema, lo que está florido es de lo que está sepultado. Si no miramos lo que tenemos atrás, si no nos ponemos un espejo retrovisor para ver de dónde venimos, pues no hay un reconocimiento ni hay una espiritualidad como tal. Entonces yo pienso que lo primero es reconocer quiénes somos y eso es la memoria histórica que son nuestros ancestros. Muchas personas acá en este país específicamente creen que son de una raza española y todos venimos de los indígenas. Entonces es primero reconocer eso, la memoria histórica de nosotros como seres humanos de forma antropológica. Y lo segundo es el reconocimiento del territorio. El territorio es importante, el entorno, el agua. Ahí es donde podemos estar cerca de nuestros ancestros, cuando valoramos el recurso más importante de vida que es el agua, la tierra, el árbol, el respeto por los animales y obviamente lo que estaba en el Muiscabún y en la idiosincrasia indígena, que era el respeto al otro. Si nosotros respetamos al otro, ahí empieza el respeto por la tierra, por el agua, por los animales. Entonces pienso que son esos dos aspectos importantes, la memoria y el reconocimiento del territorio. Muchas gracias, Aleja. Invitados a todos y todas a estar pendientes, digamos, cuando se publique, no sé en qué espacio, de pronto ahorita nos recuerdan los posibles, digamos, espacios donde podamos acceder a estos escritos, tan importante que es como recuperar lo ancestral y, digamos, este llamado a tener en cuenta nuestras raíces. Los vientos andinos de lo mágico a las artes, Alejandra Castro Jula. Muchas gracias, Aleja. Gracias. Adriana Rincón, ¿cómo estás? Hola, Mao, ¿cómo estás? Bien, Adri. Bueno, tu trabajo es perdón, discúlpame, Cuentos para rato y La cura para la peste del insomnio. Creo que son 2 libros, ¿no? Sí, Cuéntanos señor. un poquito de qué se trata tu trabajo. Bueno, Cuentos para rato y la cura para la peste del insomnio es una crónica que narra el trasegar artístico y pues también personal del artista, del escritor y poeta Luis Ignacio Muñoz, un personaje que ha dejado un legado muy, muy significativo tanto en los municipios de Zipaquirá como en Nemocón. Este título particularmente, Cuentos para rato, hace referencia a uno de los textos de Luis Ignacio Muñoz, que corresponde a una recopilación de microcuentos. Y La cura para la peste del insomnio hace referencia a un fragmento puntual de 100 años de soledad. Acudí a 100 años de soledad porque hay una historia bien particular entre este libro y el comienzo de la vida artística del maestro. Y de hecho, pues él tiene una tendencia García Marquiana muy, muy interesante. Entonces acudí a estas dos referencias para situar un poco en contexto a partir del título. Bueno, con esta propuesta yo pretendo visibilizar la importancia de la lectura y la escritura como escenarios me gusta mucho porque hay un hilo articulador quizás entre las propuestas de la compañera Vianey y Alejandra, y es como esa recuperación de la memoria y esa dignificación son espacios de resistencia.
Entonces, considero que la lectura y la escritura deben reivindicar primero al sujeto, al ser humano, y por supuesto hacer resistencia precisamente como a un espacio formativo propiamente con él. Pero cuando él publicó Cuentos para Rato, tuve la oportunidad de realizarle una entrevista para un medio de comunicación regional y pues me pareció pues un sujeto muy interesante, ¿cierto? Y más allá de pronto de esa percepción subjetiva, también he tenido la posibilidad de interactuar con otras personas cercanas al ámbito literario que ven en este artista pues un referente importante y un promotor de procesos de lectura y escritura a nivel municipal. Dale, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata la cura para la peste del insomnio, el fragmento de Cien años de soledad? Dale. Aquí lo que ocurre, lo enlazo un poco precisamente como la escritura, como un acto mejor dicho, la peste del insomnio en 100 años de soledad se presenta como una enfermedad una enfermedad que ataca a todo Macondo. Y el efecto más significativo de esta peste es el olvido. Ellos empiezan a olvidar cosas muy sencillas, olvidan de pronto qué día es hoy, olvidan qué tenían que hacerle en la mañana, olvidan desayunar y de repente empiezan a olvidar cosas muy cada vez más significativas. Entonces ellos inicialmente, encuentran una alternativa para prevenir ese olvido y es empezar a escribir noticas en todas partes. Esto es una vaca, la vaca produce leche, hay que ordeñarla, la leche se consume y demás. Entonces me resultó muy curiosa esta reseña, en tanto pues tenía como esa relación intrínseca digamos que a medida en que se iban dando ciertos procesos de paz, se empiezan a dar también los espacios de la reconciliación colombiana. Un ejemplo es el de 1989 en Medellín, que es donde arranca realmente el proceso por parte de ciertos grupos artísticos, religiosos, deportivos, de diferente índole cultural, para el rescate de la memoria, como lo es también el Centro de Memoria de Medellín, Bogotá, el Banco de la República Cultural, que son los que poseen la mayoría de los datos y de información sobre la historia que se presentó fue después del proceso de paz con las FARC y de manifestaciones y de relevancia del arte en todos los sectores del país para llegar a la transformación y reconciliación social. Ok, pues un trabajo bastante importante, aparte porque yo sí, digamos, soy profe de filosofía, pero me toca dar sociales y me ha tocado también comenzar a estudiar la historia de Colombia y me doy cuenta pues que todo está atravesado desde el inicio por la violencia, o sea, creo que es un proceso de construcción de país que no se ha completado y que seguimos en la eterna búsqueda de la paz. Ojalá eso no sea tan eterno, sino pues que lleguemos. ¿Cómo te podría preguntar entonces cuál ha sido el papel de la literatura en esa reconstrucción de la memoria sobre la violencia en Colombia? En muchísimas gamas la literatura se encuentra, desde la novela, como la nombraba La Vorágine, como en 100 años de soledad, como en Delirio de Laura Restrepo. Se ven vestigios de lo que ha sido la violencia en Colombia. Hay narrativa, muchísimos cuentos que también hablan de los procesos individuales, más también como un proceso de sanación. La poesía, hay grupos que se han organizado, por ejemplo, en la Universidad del Valle hay un compilado y un registro de mujeres que sufrieron actos violentos durante la época de la guerrilla de los paramilitares, cuando estaban en el conflicto más álgido, y ellas utilizan la poesía también
como una herramienta de comunicación, expresión, reconciliación y transformación en su medio. Uno de los que más me llamó la atención y que realmente, digamos que el proceso de la elaboración del ensayo me generó muchísima emotividad, tocó los puntos más sensibles míos, fue el proceso de las tejedoras de Mampuján. Mujeres que empezaron tejiendo sus vivencias con las masacres, con los desaparecidos. Y como la misma líder del grupo de Mampuján lo decía, cada puntada era una lágrima de dolor. Pero ellas a través de ese proceso logran establecer una sanación tan profunda y una reconciliación tan profunda social y un perdón tan grande, que son mujeres que han llevado sus tejidos a salas de exposición de Estados Unidos, salas de exposición en Europa. Y hay acá en el Museo Nacional, creo que hay 2 piezas, que una se llama Masacre y la otra en este momento creo que son Los Desaparecidos, algo así que se llama, se me escapa el nombre. Han dictado talleres, han llevado ese arte a muchos sectores de nuestro territorio, donde también no solamente se han enfocado en el conflicto armado, sino también en la violencia contra la mujer, en la violencia intrafamiliar y en la violencia sexual. Y ellas han utilizado eso como una herramienta grandísima para mostrar el proceso de la transformación y la reconciliación. Qué importante. ¿Tú crees que cuál es el reto del arte en este momento con respecto a los procesos a los acuerdos de paz en Colombia? ¿Cuál crees tú que Yo debería ser considero el que papel? el papel es dependiendo del sentir de cada artista. El arte en general depende mucho digamos, de esos adentros artísticos que cada uno de los autores lleva. El llevar un proceso de reconciliación es querer hacerlo realmente, que desde lo más ínfimo, como un artista como nosotros, que ya solamente de pronto en el proceso mío estamos haciendo la comunicación, arrancar desde ese hecho, desde el hecho de comunicar, desde el hecho de expresar, desde el hecho de que cada vez que, digamos, vamos a transmitir nuestros conocimientos, contemplemos al otro como un humano. Y creo que en ese proceso de reconocimiento, de individualidad y de sociedad, es donde el arte tiene la mayor cancha de poder llegar a la sociedad, pero también es un proceso de educación muy grande, porque aquí ignoramos muchísimo a los artistas, los tenemos relegados de un modo u otro. Entonces es darle la importancia a que el arte nos lleva a investigar, a tener acción y a digamos, a montar obras también sobre nuestra tradición, sobre nuestros conceptos individuales y nuestros conceptos colectivos, sobre las comunidades y sobre el territorio en general. Bueno, qué importante esto del arte como medicina, como una cura para la violencia. El arte como un instrumento para la sanación de estas llagas y estas heridas tan abiertas que tiene esta sociedad colombiana. Qué importante este trabajo, el arte como herramienta para la transformación y la reconciliación en la sociedad colombiana. Vianey Liliana Bello, muchas gracias, Vianey. Muchas gracias a ti, Mao, y a Mario por acompañarnos y a los que también han sido ganadores de este estímulo, las 2 personas que pues por cosas de la fortuna no pudieron acompañarnos, también un agradecimiento y unas felicitaciones inmensas, porque sus trabajos también son muy importantes para fomentar el arte y la cultura en nuestro territorio, que es Zipaquirá, Cundinamarca y Colombia, obviamente. Recordarle al público, si los que nos están escuchando y viendo, pues que si tienen alguna pregunta para hacerle a los que nos acompañan esta noche, pues que no las escriban, con eso nosotros las replicamos en este espacio. Mario, inténtalo esta vez. Bueno, entonces, escucha, Javier, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿No? Javier, buenas noches. ¿Por qué no, Mario? Javier, ¿me escuchas? Estás muteado. Sí, ¿me escuchan bien?
Sí, ahora sí, Sí, Javier, ¿cómo estás? Listo, sí. No, es que también he tenido problemas con el Wi-Fi, no sé si tiene que ver con esta temporada de lluvias y truenos. Yo creo que los servicios de internet están un poco como deficientes y es la pandemia que, mejor dicho, ha agravado un poco esa situación. Sí, señor. Bueno, Javier, cuéntanos de qué se trata tu trabajo. Tu trabajo es celebraciones bicentenarias en Zipaquirá, representaciones históricas en la transformación en la sociedad colombiana. Sí, mi trabajo consiste en entender las representaciones históricas eh, de la renovación urbana de Zipaquirá en el periodo del Bicentenario. Entonces, como nosotros hemos visto, Zipaquirá en las últimas décadas, particularmente en el siglo XXI, ha venido creciendo urbanamente, ha tenido un desarrollo urbano muy fuerte, pero no solamente hacia las afueras de Zipaquirá, sino hacia el interior. Ujú. Entonces, a mí me interesó entender cómo, no, no cómo se ha transformado hacia afuera, hacia las periferias, con todas estas mega obras y conjuntos y demás, sino cómo ha sido la renovación urbana hacia el centro de Zipaquirá y cómo esa renovación urbana tiene unos anclajes históricos. Y esos anclajes históricos tienen unas significaciones. Y esas significaciones tienen que ver con el pasado histórico de Zipaquirá y de Colombia. Este trabajo lo comencé a hacer, como les contaba, hace un rato, porque yo comencé a hacer una investigación sobre cómo se había celebrado el centenario en Bogotá. Entonces, esta idea me vino porque varios amigos me preguntaban precisamente, de hecho una amiga me preguntó en el 2010, bueno, la celebración del centenario. Y en el 2019 otra vez, no, ¿cómo así que otra vez el bicentenario? Entonces yo me preguntaron, me dijo, hey Javi, ¿por qué hay dos bicentenarios? ¿Cómo así? O sea, luego celebramos uno, ahora luego nosotros, ¿qué pasó? Entonces me di cuenta que las personas a veces no entienden cómo este de los centenarios. Aquí la pasa lo mismo, por ejemplo, un teatro que es el bicentenario, pero en 2010 y el año pasado otra vez estábamos celebrando el bicentenario. Mm. Sí, creo que se trabaron las pantallas. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se sí, te trabó un poquito como de la mitad de la explicación en la que te estabas preguntando sobre por qué se celebró como dos veces el centenario y el bicentenario. No sé si puedas Exacto. volver a explicarlo Y de pronto. digamos, sí, de pronto, bueno, lo que quería decir es que las personas a veces no entienden ese proceso de la independencia como, pues como un proceso, valga la redundancia, sino como hechos aislados. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí en Ujú. Zipaquirá pasó lo mismo. Se inauguró un teatro bicentenario en el 2010, pero en el 2019 otra vez se habló del bicentenario. Entonces, ahí y precisamente estas fiestas han traído unas renovaciones, unas nuevas ideas y unos anclajes al pasado. Entonces, lo que hice en la investigación que estaba antes era precisamente sobre el bicentenario, sobre el centenario, perdón, en 1919 en Bogotá. Y me di cuenta de varias cosas, que las fiestas de los centenarios sirven para legitimar gobiernos, sirven para anclajes locales con lo nacional. Además de eso, sirve, no sé si me están escuchando, creo que otra vez se Sí, 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 trabó. sí. sí, no, 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 está bien. Sí, No, está sí vas bien. bien. Es que Sí, la sí, sí. pantalla Te se trabó. escuchamos. Bueno, y en últimas sirve precisamente para resignificar el pasado a un presente. Entonces, es la utilización de la historia para ciertas legitimaciones del presente. Entonces, por ejemplo, digamos en Bogotá, hace 100 años, se pasaron cosas muy bonitas. Por ejemplo, por primera vez se inauguró el tranvía eléctrico, porque antes los rieles eran de madera y los tranvías eran alados con animales de Caballo. tiro, con bueyes o con toros. Y precisamente para las fiestas del centenario, del 7 de agosto, se cambió y se puso eléctrico. Por ejemplo, para las fiestas del centenario en Bogotá, por primera vez voló un avión en el cielo bogotano. Entonces, por ejemplo, también se hicieron una inauguración de vías. Por ejemplo, la avenida 7 de agosto en Bogotá se renovó un parque que se llama el Parque de la Independencia, el Parque Centenario. Es decir,
sirvieron para mover ideas de progreso y modernidad en Colombia. Y esas ideas alaron inversión extranjera, alaron préstamos internacionales a Estados Unidos particularmente, y precisamente estas celebraciones se vuelven en un motor económico, en un motor social, en un motor urbano y sobre todo en un motor de historia. Entonces, eso retrotraído al presente, yo pues me puse a mirar qué ha pasado en mi municipio. Me llamó particularmente la atención que el año pasado, en el centenario de Boyacá, en el bicentenario, perdón, que es el 7 de agosto, ese fue muy particular porque no se hizo ninguna celebración patriotera, porque había ganado Egan Bernal, y Egan Bernal vino a hacer la celebración a Zipaquirá el 7 de agosto, y fue una celebración multitudinaria, pero entonces cambia la fiesta. Y precisamente no es que se haya dejado de lado por la victoria de Egan Bernal, que en últimas también le hicieron una histórica, sino que ya se habían hecho cosas previas aquí en Zipaquirá. Entonces, por ejemplo, tengo registrado, por ejemplo, cosas históricas que se hayan hecho en Zipaquirá. Entonces, está la fundación del Bolívar 83, fundada en 1983, lo funda el M19, pero lo hace para celebrar el natalicio de Simón Bolívar en 1783, es decir, celebran el bicentenario. Por ejemplo, se funda el barrio América 500 años en 1992 y se hace con el fin de celebrar el quinto centenario de la llegada de los españoles aquí a América. Por ejemplo, se funda el barrio Uricia. Uricia era una princesa muisca, entonces también tiene una conexión histórica. Y así con otras cosas. Entonces, entendiendo esto, uno va mirando que el municipio progresivamente comienza a renovarse y a crecer urbanamente, y se comienzan a hacer una serie de renovaciones en el siglo XXI. Por ejemplo, se reconstruyó la Plaza de los Comuneros, que si todos recordamos, pues estaba Eber Bustamante, pero esa renovación también la hizo con un toque histórico, es decir, de rememorar, es decir, quitar todos los jardines que había antes para rememorar esa vieja Plaza de los Comuneros donde se firmaron las capitulaciones en 1781. Por ejemplo, también se reconstruyó el Teatro Bicentenario para el año 2010. También se reconstruyó el Parque de la Independencia, que era un parque que se había dejado para los indígenas. Entonces, de la parte de arriba donde está el consejo, el almacén de sensación y la casa episcopal, ahí había una pared que separaba la ciudad de los blancos de la ciudad de los indígenas. Y precisamente donde está el Parque de la Independencia era el parque, el sitio que le han relegado a los indígenas, y había una pared. Por esa razón, en la parte occidental de la Plaza de los Comuneros es recta, pero en la parte de abajo no. Y la parte de abajo no era porque la parte de abajo era la parte abierta, y pareciera que la calle estuviera cerrada por la parte del Palacio Municipal, pero realmente no es que esté encerrada, sino que es una forma arquitectónica de hacer una encerrona a la plaza, es un estilo. Entonces, digamos, cuando reinauguran precisamente la Plaza de los Comuneros, lo hacen también con una visión histórica. Por ejemplo, bueno, la Independencia, por ejemplo, la Alameda de los Comuneros, que no tiene nada que ver con los comuneros, pero la hacen hacia el lado del tren, y también un sentido histórico donde se pasó en procesión del Socorro y entregó al parque, a la Plaza de los Comuneros. Por ejemplo, se renueva la estación del tren que se construyó hacia 1910, se renueva la casa museo de García Márquez, que antes de hecho queda el colegio Gabriela Mistral ahí. Pues Gabriela Mistral pues es una poetisa chilena, pero lo que hacen es darle un resignificado hacia lo que hizo Gabo en Zipaquirá. Por ejemplo, posteriormente, en estos últimos años, se creó la estatua, se fundó la cacique, que no tiene mucho que ver con el municipio, y su ubicación tampoco es histórica, pero entonces precisamente todas estas cosas de la urbana no necesariamente tienen que tener un sentido histórico, aunque tengan un anclaje con el pasado, sino que tienen que ver más con representaciones del presente. Si, por ejemplo, la avenida 7 de Agosto, que es la que está atrás del liceo femenino, bueno, el que antes era el liceo femenino,
y que va a dar allá a la 36, que hace poquito la pavimentaron, y al inicio, de hecho, fundaron también la estatua de Bolívar. Entonces, todas estas representaciones son muy interesantes porque hacen pensar el sentido realmente que tiene precisamente. Entonces, hay varios. Uno que sería pues el interés de anclar cosas más locales, eventos de tipo nacional como la independencia, el centenario, el bicentenario, la ruta libertadora, que Simón, hacer una estatua de Simón Bolívar porque en teoría vino el 21 de septiembre de 1819, entonces toca hacerle una estatua con una ruana porque el tipo venía por una plata de las Salinas para financiar la República. Y precisamente también, pero no solamente eso, sino que hay unos intereses políticos también, unos intereses políticos de legitimar ciertos gobiernos en el presente o legitimar ciertas políticas culturales en el presente. También existe una mercantilización del pasado, es decir, que realmente el pasado no se utiliza para un entendimiento profundo de qué fue lo que pasó y de qué es lo que ha acontecido, sino cómo eso se ancla con una política de capital, sí, de que capitalizar la cultura, si se puede decir, de vender el pasado. Entonces, digamos, el cacique Tisquesusa lo ubican en un lugar donde pueda hacer un anclaje con la estación del tren, pero además que pueda hacer un anclaje con la Alameda de los Comuneros, que tenga fácil acceso a la plaza de los comuneros también. Entonces realmente no lo hacen con el sentido histórico, sino con el sentido de esa mercantilización, de la venta, de crear rutas turísticas para que el turista consuma un pasado, pero que es un pasado, es una tradición que se inventa con con fines económicos del presente. Y precisamente también eso está anclado a unas políticas culturales también que se venden municipal y nacionalmente. Es decir, también cómo se establecen paquetes culturales de inversión, porque precisamente hay unos planes pues obviamente de inversión y de financiación con dineros públicos, y qué mejor que anclarlo y justificarlo bajo unos legados, bajo unas tradiciones que posiblemente existieron, pero que son útiles a unas políticas que se quieren hacer desde el presente. Yo veo que hay como, entiendo, digamos, la tesis me parece muy interesante, digamos, como de una valoración a través de la transformación urbana de la memoria y digamos de los procesos históricos y de anclar digamos como las transformaciones urbanísticas a partir de los procesos históricos, pero pareciese que las significaciones que se hacen sobre esa historia son un poco como desde lo institucional. ¿Hay alguna forma o digamos alguna relación en que la ciudadanía sea la que signifique digamos esas obras? Ah, no sé, signifique. O sea, la única forma, o sea, bueno, es que esa pregunta tiene dos componentes. Una, independientemente que sea institucional, que las obras se hagan institucionales, no importa si lo hace la ciudadanía o lo institucional, se inventan. Es decir, no hay una tradición que resista milenios, no hay una tradición que resista, de hecho, a veces siglos. Entonces, normalmente la gente, o sea, porque como las sociedades son dinámicas, las sociedades mismas se van resignificando con el tiempo. Y dentro de esa resignificación va resignificando progresivamente el pasado. Entonces, independientemente quién lo haga, sea la institución o sea la ciudadanía, esas tradiciones van siendo inventadas progresivamente. Así se piense que se tiene, o hay un estatismo en ciertas cosas. Entonces, no importa cualquiera de las dos. Y la otra que yo veo y que es la que yo quiero hacer, que precisamente ese trabajo lo hago, es precisamente porque considero, no sé si me están escuchando. No, sí, Sí, estamos atentos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, estamos, sí, Sí, señor. Ahora sí se me escucha bien. Sí, sí, mejor, Mario. sí, ahora sí, Mario. Ya mejoró el asunto. Ah, bueno. Se trabó Javier, estaba Bueno, ¿Me interesante, estaba escuchan? entonces, reatento a la explicación de él. Sí, Javier, yo creo que habla tranquilo. Es que veo que todo como que se trabó.
No, no, pero lo escuchamos. Siga, si tiene algún problema de audio, yo le digo si me escucha. Bueno, recordar Es mientras... que creo que no nos Ah, escucha. ok. Pues recordar entonces si alguien tiene alguna pregunta, pues para hacerla, ¿no? Mario, ¿qué hacemos? ¿Continuamos entonces con la siguiente pregunta? Pues sí, mientras a ver si Javier se vuelve. resuelven los problemas de conexión con Javier. Bueno, entonces, Alejandra, eh, cuéntanos la experiencia a través de la ejecución de este proyecto. Bueno, yo pienso que la experiencia es enriquecedora porque, pues, obviamente para empezar a escribir, pues, toca leer mucho y a veces uno, pues, en lecturas superficiales o cosas que uno ve, pues, cree tener un conocimiento acerca de los muiscas y la verdad es que hay muchísimas investigaciones y hay muchísimas apreciaciones de teóricos, de personas que han dedicado parte de su vida antropológicamente a estar con los indígenas, a investigar esas memorias que quedaron y yo pienso que la memoria enriquecedora para mí es precisamente esa, que hay muchísimas cosas que desconocía de nuestro pueblo padre, que son los muiscas, de cómo concebían el mundo, de cómo era su lenguaje, cómo eran sus artesanías, las danzas, los cantos, los instrumentos, cómo manejaban ellos la situación con el entorno, con la parte agrícola. Entonces son cosas que uno desconoce muchísimo y empieza a ver cosas afín que yo creo que ese es el legado que nosotros tenemos y lo que he querido pues mostrar en mi trabajo. Y también pues obviamente hablar de muchísimos de los artistas ipaquireños que han tenido reconocimiento y pues obviamente ahondar muchísimo en la parte literaria que creo que ha sido la más destacada en Zipaquirá. Alejandra, corrígeme si me equivoco. De todas maneras, tú en el pasado ya tuviste la oportunidad de tener contacto con el Taita en Tocancipá. Desde ahí empezó esa inquietud, esas expectativas que tenían las que te llevaron a elaborar este proyecto. Desde hace muchísimos años creo que hablo de la parte de religiosa, quería buscar con qué identificarme con el mundo y pues la verdad espiritualmente no encontraba como una religión que casara con mi personalidad y con mi estilo de vida y como con quien soy. Y digamos que eso surgió cuando conocí al Taita Muisca, Suenga Tibaneusa, y cuando lo conocía a él, digamos que algo despertó en mí, fue ese querer conocer acerca de mi linaje, de por qué ciertas prácticas de mi personalidad, de por qué soy como soy, de por qué no creía en lo que no creía, a pesar de que es algo cultural. Entonces digo que el encuentro con el Taita Suancativáneusa fue para mí revelador, fue una epifanía para mí. Y posteriormente al trabajar en Tocancipá, en Gachancipá, en Villapinzón, en municipios de Sabana Centro y de la parte de Almeidas, que están tan involucrados con lo indígena, porque afortunadamente aquí en Zipaquirá no existe un cabildo ni existe esa memoria como tal. En Tocancipá está el cabildo muisca que hasta ahora se está formando porque hasta ahora el Ministerio del Interior los reconoce como indígenas. Entonces ellos están en busca del territorio y al estar con ellos en ese proceso, que eso lo he hecho de forma periodística, al estar con el campesinado y obviamente tan cerca de los cabildos indígenas y de todo este cuento del muiscabún y de gente que empíricamente quiere aprender sobre los muiscas, pues obviamente se me generó una inquietud de manera personal, de forma intelectual y obviamente para la memoria. No, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Te deseo muchos éxitos y espero pronto poder leer este trabajo. ¿Se fue Javier otra vez? Bueno. Vianey, cuéntanos cómo fue la experiencia a través de la ejecución de tu proyecto. Fue una experiencia, digamos, de sentimientos encontrados. Tenía cierto conocimiento sobre la historia del conflicto armado colombiano y alguna del arte, pero en la profundización hubo momentos que fueron, digamos, un poco desgarradores. Eh, y también, pues, ver la evolución del arte en Colombia desde,
desde tiempos antes de la independencia, para mí fue también un poco, hubo muchas cosas que de pronto me dejaron sin sabores, ¿no? Tuve también experiencias bastante gratificantes en el momento de la investigación, sobre todo, de ver todos los esfuerzos de los artistas, de los esfuerzos de los sectores poblacionales por participar en los eventos, por participar en sí, digamos, hasta de escuelas, por llamarlo así, de formación artística como las que hay acá en Zipaquirá, del surgimiento de nuevas ideas. Todo eso también fue gratificante, o sea, fue un momento que se fusionó el dolor y se fusionó también la alegría al ver cómo y de todas maneras se intenta salir adelante y llegar digamos, a los momentos de paz, porque la paz absoluta solamente empieza desde uno mismo, los procesos individuales para poder generar los procesos colectivos y sociales. También como ciertas fechas que no coincidían en texto, entonces fue muy chistoso el texto acá, el libro acá, la tablet acá, el computador al frente y mire las fechas que a veces no coincidían y como que, bueno, pues, la fecha que más coincide es la que más reincidente para poderla referenciar dentro del texto, pero en sí la experiencia fue muy constructiva. Digamos que me abrió puertas que en este momento no había contemplado. Me generó mucha perspectiva frente a la juventud y la sociedad en Colombia. Pues sí, he sido testigo de esa pequeña hecatombe que se formó ahí con esto. Ha sido un trabajo laborioso, pero el tema tiene mucho que recoger, mucho que investigar, pero es una herramienta bastante poderosa y pienso que el producto final va a servir como referencia para sembrar conciencia en quienes tengan la oportunidad de leerla. Y pues, ¿qué más te puedo decir? También, como le decía a Alejandra, va a ser un agrado tenerlo en mis manos y poder apreciar ese trabajo que se ha llevado a cabo. Bueno, parece que Javier no volvió. Adriana, cuéntanos la experiencia a través de la ejecución de tu proyecto. Bueno, creo que obviamente el desarrollo de esta crónica pues también requiere un ejercicio periodístico y un ejercicio de acercamiento con los sujetos, con el personaje puntualmente en este caso. Y creo que finalmente esas son las experiencias más significativas, al menos a nivel personal, cuando alguien se toma el tiempo, tiene la disposición de sentarse contigo y mostrarte capítulos de tu vida, de incluso de tus temores, de tus triunfos, de tus inseguridades, de esos espacios íntimos donde se lleva a cabo la creación literaria, ¿cierto? Que son también como tan sagrados y tan representativos para los artistas. Es algo que rescato muchísimo, que aprecio y que también considero una responsabilidad, ¿cierto? De lograr presentar algo que logre, pues precisamente recoger de la forma más representativa toda esta información que se ha recopilado. Algo que conversaba con los compañeros en alguna ocasión, quienes estamos acá, es algo que, bueno, para algunas personas está ese imaginario de la figura del artista, independientemente del campo de acción, como un sujeto diferente, intocable, que
que de pronto está como más allá del bien y el mal. Es una percepción como a veces como infundada un poco, pero de pronto el proceso de esta crónica me permitió visibilizar esa realidad. Es que más allá del artista como alguien que busca un reconocimiento social, que busca un tributo, un reconocimiento, es una persona como cualquiera de nosotros que alberga en sí mismo una serie de talentos y de potenciales que están ahí pues a la espera de que nosotros les permitamos aflorar y surgir. Entonces, ese creo que también fue un aprendizaje muy representativo y que considero que a través de mi crónica pues se puede visibilizar. Sí. Ok. Pues aparte de mí, varios de los personajes que nos acompañan hoy fuimos alumnos de este gran maestro. Y a pesar de pues tantos años de conocerlo, de tratarlo, de escuchar sus historias, sus enseñanzas, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en La Palabra Empeñada. Y uno piensa que no es suficiente, uno no logra abarcar esa dimensión. ¿Te sucedió lo mismo? Sí, claro, definitivamente, y pues es que no creo que haya crónica ni género periodístico que logre expresar en toda su extensión la complejidad que representa un sujeto, ¿cierto? Y pues tuvimos 2 sesiones de entrevistas, eso sí, pues fueron extensas. Sin embargo, cuando yo me siento a escribir también me encuentro con que bueno, y aquí de pronto hay algo que quisiera añadir, quedo con ciertas inquietudes e incertidumbres. Pero entonces estos ejercicios también sirven precisamente como para sembrar esas inquietudes, ¿cierto? Para que pues se continúe con los acercamientos y más allá de eso, lo que les decía inicialmente es el ejercicio de la construcción de memoria, no solo del sujeto, concretamente de objeto de esta crónica, sino que todo lo que lleva consigo, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy grato ver que la mayoría sí, creo que todos tuvieron esos acercamientos y esa escuela con el maestro y ese es finalmente pues el mejor testimonio que puedo encontrar. Pues de parte del grupo, me tomo el atrevimiento en dar un agradecimiento a Adriana pues por este trabajo que estás elaborando y que pronto tendremos la oportunidad de conocer. Pues vamos a ver si podemos continuar con Javier, terminar la pregunta, la exposición que está haciendo sobre su trabajo. Entonces, Mao, vamos a ver si podemos con él. ¿Me escuchas bien, Javier? Más o menos. Nosotros lo escuchamos No, bien, entonces si de pronto si se le congela la pantalla, no importa, siga hablando y si hay algún error del audio, pues nosotros le decimos. Listo, o me escribes ahí por el chat. Pero pues Listo. no, ya la conclusión del trabajo simplemente, bueno, y pues lo que quería terminar es decir, la forma de significar estas nuevas construcciones, esta renovación urbana, viene por parte de la ciudadanía. Pero esas resignificaciones no se hacen tanto en la construcción, sino desde la comprensión. Es decir, que Ujú. tú de una u otra manera acercándote precisamente a esas obras y entendiendo por qué están ahí, qué significan, y qué representan qué representan en el pasado y qué representan
en el presente, creo que esa es la mejor forma de que la ciudadanía le dé una significación y resignificación. Porque es decir, lo que te digo, o sea institucional o sea por parte de las ciudadanías, en todo caso, las tradiciones normalmente siempre están cambiando porque nunca son estáticas, sino que al contrario son dinámicas y siempre responden a contextos del presente, más no del pasado incluso. Ok, gracias. Bueno, Mario, Esa creo que era la pregunta que tú me hiciste. Sí. Bueno, entonces, Javier, cuéntanos cuál fue la experiencia a través de la ejecución de este proyecto. No, la experiencia, pues obviamente, pues es siempre un aprendizaje. Es decir, normalmente cuando tú revisas cosas, cuando tú indagas cosas, cuando consultas cosas, tú siempre estás aprendiendo. Entonces, creo que esa es la principal experiencia. Y es algo que a mí, pues en mi trayectoria académica y laboral y demás, me ha gustado mucho, es que normalmente el conocimiento siempre te lleva a comprender cosas y te ayuda a entender los contextos en los que vives, a entender las interrelaciones sociales de otros ámbitos como los religiosos, culturales, y te enseña a ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces creo que la experiencia de trabajo ha sido comprender un poco más mi municipio, verlo desde otras perspectivas, entender por dónde me muevo y qué representan esas cosas que están a mi alrededor. Por ejemplo, si yo voy al de la Independencia a tomarme una cervecita, pues yo entiendo el lugar donde estoy. Y por ejemplo, sé que, digamos, en la parte de la esquina arriba, no donde está la fuente, sino en la otra esquina, hay un edificio que dice Zapata, porque realmente esa plaza antes se llamaba la Plaza Zapata, pero que se ha resignificado con el tiempo y tiene unas lógicas de resignificación para este presente. Y precisamente la forma urbanística representa esos intereses, tanto políticos, culturales, de mercantilización y demás de la cultura. Entonces, precisamente para eso, esa ha sido la experiencia de este trabajo, es decir, comprender contextos y comprender este municipio que tanto quiero con mi alma. No, iba a ser súper interesante leer tu trabajo porque así todos, yo creo, de su gran mayoría Entendemos dónde estamos. ignoramos eh, dónde es exacto, qué nos rodea. Ya acostumbrados a transitar por los mismos sitios todos los días, ver las mismas edificaciones, los mismos parques, pero no comprendemos qué hubo detrás de esto, cuál fue la historia, y pues va a ser súper interesante, Javier. Muchas gracias. Mago, ¿tenemos preguntas del público? Sí, hay una pregunta que la hace Andrés y les pregunta al que quiera responder esa pregunta. Digamos, ¿cómo los motiva el estímulo? Me suena redundante, pero ¿cómo los inspira artísticamente e investigativamente el haber ganado el portafolio? ¿En qué sentido este estímulo los motiva para continuar, digamos, haciendo una producción académica, investigativa, artística? No sé quién quiera responder, Alessandra. Alejita, no sé. O así rápidamente, responde rápidamente. Aleja, Ariane y Javier, pues, Sí. para hacerlo Bueno, desordenado. pues yo creo que pues el hecho, digamos que uno siempre dice que no le importa ganar, pero a todos nos importa ganar. Digamos que eso es un eufemismo. Pero digamos que la motivación de ganar es precisamente a seguir desarrollando el trabajo literario. Si uno de pronto se gana un estímulo es porque pues de pronto tiene un talento y hay que creer en ese talento. Yo pienso que no solo por el dinero, sino por el ejercicio de escribir. Digamos, yo creo que las personas que estamos pues metidas en este cuento de la literatura lo hacemos por vocación y sabemos de sobra que la literatura no da mucho dinero. Entonces pienso que esto va más movido por la pasión y lo que hace pues generarle a uno es de pronto sí la motivación y que uno siga escribiendo y que siga por ese camino, porque pues digamos que ese es el camino de uno. Dale, Pensaría gracias, yo. Aleja. Dale. Adriana, Adri. Listo, estoy de acuerdo con Alejandra. Creo que uno necesita como
como validar eso que uno cree, pero que de pronto es bueno que alguien más se lo diga, ¿no? Ah, sí, lo estás haciendo bien, pero también representa un reto, ¿no? Y creo que lo que nos ha pasado aquí, a quienes estamos compartiendo este espacio, cuando uno se sienta a escribir, se da cuenta que de pronto, si bien hay un talento, hay una trayectoria, hay muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Hay de pronto una población, alguien que está esperando ese trabajo, que quiere leerlo, y entonces eso también sirve de motivación, ¿cierto? Como esa presión de tengo que hacerlo, pero hoy lo hice, me gustó, mañana lo leo y me parece terrible. Entonces creo que ese ejercicio es muy, muy necesario para todos. Gracias, Adri. Yanei, te bloqueaste. Bueno, no, bueno, sí, es porque de un modo u otro, pues las respuestas anteriores son unas muy acertadas. En cuanto a la motivación, creo que el riesgo de asumir la responsabilidad de hacer un trabajo que en lo particular yo nunca había hecho de modo público. Los ensayos anteriores que yo he hecho ya han sido a forma personal, en la forma de trabajo. Entonces, ¿qué me motivó a la investigación, al entendimiento, a generar propuesta, a un trabajo intelectual y conceptual más amplio y también un trabajo de sensibilidad que a veces se nos queda un poquito atrás, ¿no? De todas maneras, pues los que escribimos poesía, tenemos, no digamos que los sentimientos a flor de piel, pero sí de pronto tenemos un poco más de posibilidad de sensibilidad en cuanto a nuestro entorno y nuestra propia vida, ¿no? Independiente del mecanismo y la metodología que utilicemos para expresarnos dentro de la poesía, para mí fue una oportunidad de tanto probar mi orden intelectual y de concepto, como antes lo había dicho, frente a un ensayo, y también la motivación, sí, económica de los literatos, pues sí, eso es entendible, no ganamos mucho en cuanto a nuestro ser. Económicamente estamos refundidos un tricitico, pero hombre, creo que es la oportunidad también de generar propuesta y cambio en cuanto a muchas de pronto perspectivas e inconformismos que tenemos en nuestros adentros, ya sea de un modo u otro. Eh, También de darle la posibilidad a las personas a partir de nuestro propio lenguaje, de que lleguen a nuestros trabajos. Y personalmente al mío, pues, hombre, fue una experiencia muy gratificante lograr el ensayo y poder plasmar desde mi independencia como autor y argumentar a través de otros autores que muy posiblemente yo no había contemplado o artículos o videos o algo así y no conocía. Entonces es la posibilidad de generar, es posibilidad de generar más propuesta y es la posibilidad para mí de, digamos, de lo que dicen ellas, un poco también de reconocimiento del trabajo. Gracias, Vianey. Javier, ¿cómo te inspira artística e investigativamente este estímulo para tu trabajo? ¿Sí estás? Pues bueno, no, pues a mí, no sé si tengo algo personal, es que siempre. Entonces, como que, pues, hace bien los trabajos precisamente para tenerme en un buen nivel. Ok, creo. Se fue la conexión con Javier. Lástima. Tenemos esa queda en deuda. Es que estamos sufriendo con esta conexión. Bueno, ya como para terminar, me gustaría hacerles como la última pregunta. Y es, ¿qué se debe hacer? Javier, volviste, no sé si ya está Sí, mejor la conexión. oh, que no, Listo.
solo quería decir que ganar este tipo de concursos también es un reto conmigo mismo. Eh, bien, también en la académica también poder actualizar, estar constante en formación, en lecturas, en la búsqueda de textos. Y es decir, precisamente porque, digamos, si tú te presentas a competir con un grupo de gente, tú sabes, ese grupo de gente normalmente, En el ámbito de la competencia. pues, o sea, van a tener un nivel bueno. Entonces, digamos, eso me incentiva muchísimo. Gracias. Esta pregunta sí era un poco Ok, bueno, entonces la última pregunta va a ser, digamos, como ustedes, ¿qué piensan que se debe hacer en el ámbito literario o artístico en te general? escucho. No, pues se escucha un poco como trabado. Yo intentaba, era como un ejercicio de completa la palabra. Entonces, creo que estabas hablando sobre, digamos, el reto de uno mismo frente a uno mismo, el reto, digamos, de la competencia frente a los otros, la actualización académica, que también, digamos, este tipo de estímulos y de procesos, pues sirven, digamos, también como para volverse uno investigador y como retomar, digamos, muchas cosas que perdemos después de dejar nuestras carreras y como seguir, digamos, como en ese trabajo académico. Me parece que eso es importante. La pregunta que les quiero hacer de últimas es, como qué creen que se debe hacer a nivel literario y artístico en general en el municipio en este momento. Aleja. Pues yo creo que pues desde los escritores seguir con este cuento de leer, escribir, investigar. Pienso que solamente el miedo de la hoja en blanco se rompe es leyendo y escribiendo y arriesgándose. Yo sé que por más que uno lleve muchos años escribiendo, siempre el temor de la hoja en blanco es complicado, es complejo, como lo decía ahorita Adriana. Uno un día cree que lo que escribió está muy bien y al otro día le Ujú. parece que sobra todo y que quiere rehacer el escrito. Pienso que en la parte artística lo que nos falta es más unión a todos los artistas en general. No solamente hablando de los que hacemos literatura, sino de todos en general, porque no hay un trabajo mancomunado, no hay una articulación como tal, y pienso que la unión hace la fuerza, y donde haya una unión de artistas, en todos los ámbitos podemos sacar adelante, porque Zipaquirá, por eso quise hacer este trabajo, para resaltar todos los artistas que hay aquí en Zipaquirá, es la unión, es ese engranaje y articulación que debe haber entre todos, y dejar un poco de lado los egos y las rivalidades. Gracias, Aleja. Yo también estoy de acuerdo contigo. Tenemos que unirnos. Vianey, ¿qué se tiene que hacer en este momento a nivel literario y artístico? Bueno, hay mucho trabajo por hacer a nivel literario y artístico. Eh, a veces, en general, no lo digo en general, priman como los intereses particulares, a veces rayan un poco los egos, muchas cosas que son propias de la naturaleza del ser humano y que finalmente, pues, si dejamos que nos tomen ventaja, pues nos alejan de lo fundamental. Estoy recogiendo un montón de cosas que dijeron, no sabía de qué hablaban, pero veo que sí me sirve. No, mentiras. Totalmente de acuerdo con eso. Creo que en Zipaquirá hay un potencial literario muy grande. Incluso he tenido posibilidad de realizar talleres de escritura creativa con niños, con jóvenes, y uno se encuentra con unas producciones hermosísimas. Incluso ellos no se la creen, ¿no? Ellos inician la actividad como
como muy inseguros, como esto para qué, yo no soy bueno para esto, y se dan cuenta de que efectivamente hay un potencial muy grande. Entonces eso también es muy importante, empezar a contribuir a esa búsqueda de talentos, a encaminarlos, ¿cierto? A que de pronto no se queden en la casa, que no se de pronto desaprovechen todo ese potencial, sino que empiecen a descubrirlo y a fortalecerlo. Gracias, Adri. Sería No eso. sé Gracias, Mao. si Javier ya tienes conexión, si nos escuchas, Javier. Ahorita va. Si no, pues damos al cierre y quedamos al pendiente. Pues entonces, muchas gracias por, pues, digamos, como por el espacio, por reunirnos, por aceptar de pronto, digamos, la invitación. Estamos muy al pendientes cuando sea el momento de la publicación. Son textos que nos dejaron como un abrebocas de lo que, con temas muy interesantes, que a pesar de que pues se hicieron individualmente, sin conocerse tal vez, sin planear algo, pero pues hay como un hilo que creo que los une, que es la memoria y la reconstrucción de la memoria. Es algo que creo que une todos estos trabajos. Y pues nada, pues aquí está Bibliópolis, un poco el espacio para cuando podamos escucharlos de una manera más profunda, de pronto ya con menos gente individual o de a dos, donde podamos charlar, digamos, más tiempo sobre estos temas tan interesantes que ustedes tratan. Fue un pequeño abrebocas para socializar y mostrar, digamos, los trabajos que ustedes han hecho. Y pues muchas gracias a Vianey, a Aleja, a Adriana, a Javier, a Mario, y pues disculpar pues todos los problemas, pues que como la inmediatez no es solo de la creación o de los artistas, sino como que también como de estas cosas del internet nos ponen a parir este tipo de situaciones. Entonces, pues Mario, no sé si quieras decir algo y... No, pues sí fue algo accidentado esta noche. Pues no, agradecimiento a todos los invitados y mis más sinceras felicitaciones. Esperamos con ansias de verdad, después de este abrebocas, tener en nuestras manos sus publicaciones, sus escritos, sus trabajos. Y no, pues nada, gracias Maito por dirigir esta noche este conversatorio, y al público que nos acompañó, a todo el grupo de Bibliópolis, y los esperamos la próxima semana en este espacio. Buenas noches. No sé si Alejita viene, ya Diana, se quieren despedir, ya cerramos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, a ustedes por regalarnos este espacio para poder difundir nuestros trabajos. Muchas gracias a Andrés, a Paula, que los pusimos a correr un poquito, también a ustedes. No, infinitas gracias, gracias al instituto por la posibilidad de los portafolios, a la administración, a los participantes de este conversatorio, a las personas que nos han acompañado durante el proceso, y también agradecer no sé, a la vida por este momento de encuentro que se nos presentó de un poco premuroso, pero que igual nos da la posibilidad siempre de encontrarnos en lo que es lo nuestro, que es la palabra. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, y pues sí estaremos pendientes de los conversatorios, de también las personas que no pudieron asistir a por cosas de verdad de la vida, de la mala fortuna, no pudieron que nos acompañarnos, pero igual que sus trabajos también son muy valiosos, y agradecerles a ustedes, compañeros, Alejandra, Adriana, Javier, porque sus trabajos son muy valiosos y van a ser un gran aporte para el arte y la cultura de nuestro municipio. Si se da la oportunidad de otro conversatorio con las otras dos personas que faltan, sería muy bueno que Javier pudiera volver a estar y esta vez buscar, digamos, una mejor conexión con las cuestiones técnicas del Internet para poder escucharlo bien, que era muy interesante. Alejita, ¿algo? Y Adri, ¿listo? No, pues muchísimas gracias a Vianey, a Bibliópolis, a todos ustedes, a Paula, Andrés, a ti por habernos dado el espacio de difusión de hablar un poquito sobre nuestros trabajos. También agradecimiento al instituto,
Y pues gracias a las personas que nos han echado la mano, yo quiero hacer un agradecimiento especial a Luis Muñoz, porque nos ha querido, me ha ayudado a encaminar un poquito mi escrito. Requiero mucho todavía de su palabra y su fuerza, y agradecerle por este medio que está siempre al lado de sus hijos. Entonces, mil gracias, y a todos ustedes. Dale, Adri. Yo quería agradecer antes de que se me haga el internet, Hágale. muchas gracias a Bibliopolis por el ofrecimiento, muchas gracias a los moderadores, muchas gracias a Vianey, Alejandra, Adriana por el espacio, por haberme acogido y brindado este espacio para poder difundir lo que estamos haciendo. Agradecemos también obviamente a la Alcaldía Municipal y al Instituto de Recreación y Deporte de Zipaquirá pues por estos incentivos para poder promover las letras y me parecen muy importantes estos espacios y me he encontrado cosas muy bonitas y es que a través de estos proyectos también he conocido a personas nuevas, también he conocido otros espacios en Zipaquirá, entonces eso me parece bonito y es de valorar, entonces agradezco muchísimo. Bueno, yo también quiero darle las gracias inicialmente a Vianey ay, se me olvidó el nombre, Dios mío, a Javier, discúlpame, eh, porque bueno, pude saber desde la iniciativa, gracias a un acercamiento que tuvimos precisamente en este corre-corre de avanzar con las propuestas y me pareció pues muy significativo el apoyo que me brindaron. También pues a Bibliópolis, la verdad, pues maravillada porque, bueno, me pedían un par de cositas, ustedes muy ágiles, muy dinámicos y propositivos con toda la gestión. Entonces, mil gracias y por supuesto, pues invitarlos a que estén muy pendientes de nuestros productos que ya los veremos circulando por Zipaquirá y toda la sabana muy pronto. Casi salimos a la venta. Nuestros productos. En todas las librerías del país. Sí. Sí, pero sí, realmente sí invitarlos a eso. Creo que es muy grato para quienes creamos este tipo de contenido, saber que alguien se toma efectivamente ese tiempo de leernos y obviamente no solamente en el ejercicio de decir, oh, qué lindo te quedó, sino precisamente como de esa crítica constructiva y de esos aportes y sugerencias que finalmente contribuyen a mejorar el proceso. Ok. Bueno, pues esto fue La Palabra Empeñada y digamos este proceso se hizo junto con la Administración Municipal, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá para socializar los procesos, el proyecto de los estímulos en la cuestión de la literatura, en la parte en el sector de la literatura de los portafolios 2020. Entonces, pues muchas gracias, los esperamos en las próximas pues emisiones y programas que se hagan. Y pues ojalá podamos volver a hablar, charlar uno por uno de pronto, más a profundidad cuando ya esté el texto y reflexionar sobre todos esos temas tan interesantes que trae. Muchas gracias a todos, a todas, los que se tomaron la molestia de escucharnos, a Mario, a Aleja, a Vianey, a Javier, a Adri, y que pasen buena noche. Gracias. Gracias, Lucho. Gracias.